fotografías 3D de tus productos antes de fabricarlos. ¿Qué ventaja tiene esto? ¿En qué nos va a ayudar? Y pues prácticamente cómo pudiéramos nosotros trabajar o qué ventajas vamos a tener al hacer esto. Entonces tenemos ya muchos clientes activos que utilizan esta solución. Por acá tengo también algunas imágenes que voy a mostrarles a continuación para que ustedes puedan darse una idea de qué podemos obtener y qué beneficios tiene estas características. Entonces, la sesión anterior inclusive hablábamos de un tema de la innovación no se detiene con Solidez 2021. En nuestra sesión anterior vimos por ahí un modelo al cual hicimos un análisis de simulación de fluidos utilizando el tema que pues, prácticamente acaba de inaugurarse, el tema de los Paralímpicos. Por ahí también pueden ubicar el link para que puedan ver la sesión. Y la pregunta era la innovación digital, o más bien, ¿hasta dónde nos puede llevar la innovación digital? Dentro del ambiente, nosotros hoy estamos escuchando todo el tema, conceptos como digitalización, industria 4.0, Internet de las cosas, gemelos digitales, y podríamos llegar a pensar que eso está meramente en la industria, cuando está más inmerso en nuestras vidas cotidianas de lo que nosotros pudiéramos llegar a pensar. Es tan simple como preguntarles hace cuánto que no van ustedes a comprar un disco, un CD de música, de su música favorita. Hoy lo hacen mediante una aplicación de streaming, mediante una aplicación web que tiene inteligencia artificial y un proceso digitalizado detrás. Es decir, ya cuando ustedes seleccionan una canción, la misma aplicación les propone en base al género que ustedes escucharon, al artista, a la canción, qué música les gustaría escuchar seguramente. Hay un proceso inteligente, un proceso de inteligencia artificial, digitalización, que va a automatizar los procesos y a facilitarme las cosas. Y así podemos ir siguiendo muchos de los ejemplos cotidianos, ¿no? El tomar un taxi, el ver películas, etcétera, todos son procesos digitalizados. Bueno, lo mismo pasa exactamente en la industria, en donde lo que vamos a hacer es aterrizarlo mediante la creación de un gemelo digital. Ahora vamos a ver a qué nos referimos. Y todo lo vamos a hacer sobre una plataforma que ustedes van a empezar a escuchar mucho este concepto que se llama Accelerator, que básicamente es el catalizador o el acelerador de una empresa digital. Esta es la integración de todos los sistemas que me van a permitir soportar un proyecto. Hoy en día ya no son, o los proyectos que tenemos hoy en la industria o en el mercado, pues no son proyectos meramente mecánicos o meramente electrónicos o proyectos de sistemas, sino son proyectos mecatrónicos. Es decir, son multidisciplinarios y lo que necesito es tener un conjunto de herramientas integradas que estén completamente conectadas o vinculadas para poder asegurar la implementación y la generación de estos proyectos. Entonces, ¿hasta dónde puede llevarme esta transformación digital? ¿Qué ventajas tiene? Como les comentaba, lo primero que vamos a tener es la creación de un gemelo digital. ¿Qué es un gemelo digital? Una representación virtual de algo que existe o existirá en un entorno real. ¿Qué ventajas me va a dar esto? Pues voy a poder desde cosas tan básicas como aproximar, por ejemplo, cuánto pesa un componente, sacar un listado de materiales, ver la respuesta ante el mercado, que ahí es en donde entra justamente esta parte de renderizado o imágenes fotorrealistas. Me va a permitir también tomar ciertas consideraciones para hacer mi producto más resistente, asegurar la calidad y todo esto que les estoy comentando sin que impacte en un costo. ¿Sí? Realmente lo que estamos haciendo es reducir ese tiempo de comercialización, esa curva de inversión, porque lo que estoy haciendo yo es asegurarme que el producto que yo voy a liberar pues ya está virtualmente o mediante un gemelo digital pues probado, validado, y puedo yo ya ahora sí proceder a la siguiente etapa, que es la parte de fabricación. Es decir, en el producto o en el gemelo digital de diseño lo que hago es desarrollar piezas de chapa metálica, piezas estructurales, superficies, geometrías, por ejemplo, elementos de librería, integrarlos, hacer ensambles, dibujos, planos de manufactura, para después llevarlo hacia la etapa de fabricación. Es decir, ya tengo el qué voy a hacer, ahora es cómo lo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Ahí ustedes ven una imagen en donde tenemos inclusive desde la etapa de proceso, la parte de ergonomía, ¿sí? Que es lo más adecuado para inclusive tener algunos parámetros ergonómicos y saber si la espalda baja va a sufrir o no, y eso va a impactar en la cantidad de piezas que voy a tener al final de mi línea de producción, etcétera. Pero eso voy a poder hacerlo mediante también un escenario virtual, algo que pues llegaría a ser muy complejo en un escenario real, muy costoso y muy peligroso. No podemos nosotros arriesgar justamente la seguridad del personal
si es que pudiéramos verlo así, para poder pues asegurar que mi componente va a salir como yo lo estoy pensando. Entonces lo que hago es generar N cantidad de pruebas virtuales y el software automáticamente pues me va a permitir conocer cuál es la solución optimizada. Y al final, pues bueno, viene todo un proceso de mejora continua. Todos los productos que nosotros vemos hoy en el mercado, si ustedes voltean a su alrededor, pues todos los productos han tenido una evolución, ¿no? Ahora se busca que sean pues más eficientes, más ergonómicos, más baratos, más ligeros, más resistentes. Ha tenido una evolución el proceso y eso es mediante este ciclo de mejora continua en donde pues me permite el diseño hacer algunos cambios, modificaciones, validarlos y demás para ir a la fabricación y pues nuevamente seguir mejorando mis componentes de esta forma. Si nosotros vemos estos conceptos de manera ya integrada, lo que vamos a ver es la etapa de diseño, la etapa de fabricación, la etapa de optimización conectados por siempre un proceso de mejora continua. Y en la parte de atrás, si ustedes ven con cierta transparencia, tenemos ahí todos los conceptos que si ustedes buscan Industria 4.0 o digitalización, pues van a encontrar análisis de datos, manufactura aditiva, la parte de IoT, todos los conceptos van a estar finalmente embebidos. Entonces, este concepto que yo les platicaba hace un momento de Accelerator lo que va a hacer es integrar todas estas plataformas. Ya bajando un poco más hacia producto, en donde vamos nosotros a mostrar hoy las capacidades de uno de nuestros productos, pues bueno, tenemos la solución y el portafolio de Solid-Edge que está también disponible en diferentes modalidades, metodologías, comenzando para mencionar, por ejemplo, la parte de estudiantes. Si ustedes son estudiantes, pueden descargar completamente gratuita y no solo la licencia y el entrenamiento. De nada sirve tener la mejor herramienta si no la sé utilizar. Entonces está el entrenamiento completo para que ustedes puedan explotar y sacar el mejor provecho de esta tecnología. Si ustedes son una startup, es decir, una empresa emergente, también dentro del portal, que voy a pedir por ahí que nos ayuden a poner el link, pueden ustedes aplicar para descargar la licencia en donde Siemens se los apoya. La idea es crecer con ustedes, dándoles licencias completas, las más completas del mercado, completamente gratis para que ustedes puedan desarrollar sus productos. Obviamente hay una serie de requerimientos, básicamente el principal es que sea una startup, que es una empresa que se acaba de crear, que está creciendo y bueno, ahí la idea de Siemens es crecer en conjunto, ¿no? Como por ahí escuchábamos en algunos otros videos, pues nosotros ponemos las herramientas simplemente para que ustedes puedan desarrollar todos sus modelos, ustedes ponen la creatividad y pues justamente todo el conocimiento también que ustedes van desarrollando. ¿Qué es lo que les va a permitir tener estos dos tipos de licencias? Desde luego está la licencia también comercial para clientes y demás, en donde el portafolio es exactamente el mismo, ya sea que hablemos de estudiantes, de startups o de la parte comercial, es decir, es la misma solución, solamente mediante diferentes esquemas de comercialización, así como también pues modalidad en renta, modalidad perpetua, prácticamente tenemos la modalidad que a ustedes les interese para poder ayudarlos a explotar esta solución y que ustedes obtengan los beneficios. Entonces, tenemos un portafolio completo en donde nosotros realmente no estamos ofreciendo una solución de diseño 3D. Es una solución completa, un portafolio completo que me permite sustentar el desarrollo de nuevos productos. Comenzando en la parte de diseño. Desde el diseño conceptual, esa parte en donde normalmente no conocemos cómo va a ser el componente. Solamente sabemos qué es lo que debe de cumplir o qué requerimientos debe de resolver. Por ejemplo, sé que debe tener tal altura, por algún requerimiento en particular tiene que ser de un material plástico, tiene que ser económico, es decir, ese es el diseño conceptual en donde muchas veces se hace inclusive en una servilleta, en un papel. Bueno, ahora tenemos herramientas digitales para hacerlo. Después de ello pasamos a la etapa de diseño fuerte, en donde tenemos dos vertientes, diseño mecánico, diseño eléctrico. Diseño mecánico, pues elementos de chapa, estructuras, gabinetes, superficies, ensambles, dibujos, etcétera. Y tenemos toda la parte de diseño eléctrico, diagramas unifilares, diagramas de potencia, diagramas de control, bloques en 2D, etcétera, pero están conectados siempre con la herramienta 3D. ¿Qué es lo que me permite esto? Que si yo tengo una modificación en el modelo, hablemos de un gabinete, por ejemplo. Oye, necesito incluir un PLC más en ese gabinete. Bueno, lo que me va a decir el ingeniero mecánico es, ¿sabes qué? No cabe. ¿Por qué? Porque entonces la placa que usamos para hacer precisamente esa forma o ese gabinete, pues no nos da la longitud, entonces no lo puedo hacer más grande, ¿no? Entonces ahí es en donde justamente vienen esas actualizaciones para asegurarme
de que el cambio que está proponiendo el ingeniero mecánico o el ingeniero eléctrico, pues siempre está alineado con ambas áreas. Eso también es algo muy útil. La parte de simulación, como mostramos en nuestra sesión anterior, tenemos también varias vertientes: análisis para conocer deformaciones, esfuerzos, factores de seguridad, para conocer presiones, temperaturas, fuerzas, simulación de fluidos, simulación de cargas, presiones, torques, en donde la intención es asegurar que mi componente funciona para lo que lo estoy diseñando. Ese es el objetivo. Una vez que ya lo simulé, paso a la parte de fabricación. Mediante diferentes tipos de máquinas, por control numérico, CNCs, 2,5, 3, 5 ejes, electroerosión por hilo, maquinados de alta velocidad, electrodos, tornos fresas, etcétera, pues puedo yo controlar y programar estos elementos para tener también un código optimizado. La herramienta pues es muy potente, pero observen cómo todo va bajo el mismo flujo. Empezamos en la parte de diseño, simulación, fabricación, y finalmente tengo yo 3 herramientas que llamo yo muy importantes porque todos los clientes la requieren. La generación de manuales, catálogos e instructivos. Todos los productos hoy, para ser liberados por la norma oficial mexicana, necesitan un manual o un instructivo. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Este manual se lleva hasta el final del proceso, es decir, se desarrollan todos los componentes, se hacen las pruebas, ya sea virtuales o físicas o pruebas destructivas, y al final, cuando llega el proceso de la liberación, no podemos porque falta el manual. Entonces lo que hace ese manual es retrasar el lanzamiento de mi producto. Con esta solución lo que vamos teniendo es en paralelo el desarrollo de manuales instructivos, de tal forma que cuando yo termino mi producto y lo libero, pues tengo ya el manual y el instructivo completamente actualizado. Si hay algún cambio en la geometría, se actualiza mi manual, que puede ser ya sea un manual impreso o un manual interactivo en una aplicación con un código QR, etc. Entonces eso es algo muy interesante. Gestión de datos, control de versiones, revisiones, flujos de trabajo, mantener toda la información segura en un servidor con accesos controlados, usuarios, contraseñas, con permisos bien definidos. Eso la herramienta ya me permite hacerlo de manera inmediata para mi área de ingeniería. Está ya completamente incluido, en donde no necesito hacer nada adicional. Si yo ya tengo Solid Edge, puedo gestionar todos los documentos en mi área de ingeniería con flujos de trabajo y de manera muy fácil puedo yo configurarlo. Y finalmente, pues bueno, la parte de colaboración, que ahí es en donde vamos a empezar a hablar de este tema de renderizado. De nada sirve tener yo un modelo, un producto, una herramienta potente, si no puedo yo comunicar o transmitir mis ideas con alguien más, ya sea internamente o a un cliente o a algún proveedor. Entonces, imaginen ustedes, y esto es cada vez más utilizado, el poder utilizar una herramienta y en lugar de enviar una captura de pantalla del componente en 3D, ya ni siquiera voy a hablar de planos o 2D, sino una captura de pantalla de una imagen en 3D, pues puedo yo enviarle a mi cliente algo como lo que van a ver en pantalla. Un renderizado en donde estamos utilizando una fotografía real con un producto virtual, a tal grado que bajo ciertas configuraciones y modificaciones que yo puedo hacer en el software, pues bueno, se me va a complicar el saber si es una fotografía real o es un renderizado, ¿sí? Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Primero, es una herramienta de ventas poderosísima. Yo puedo ir con mi cliente a decirle, oye, así va a quedar tu cocina, o así va a quedar tu producto, o así va a quedar tu componente. Ahí es en donde vienen esos cambios de ingeniería o esa respuesta, conocer esa respuesta del mercado, justamente. En donde yo puedo conocer, ¿sabes qué? No, quiero este espacio que queda entre la pared y la mesa es muy estrecho, necesito que sea más grande, necesito que sea más alta, la campana no me gusta ahí. Es decir, ahora estoy trabajando con este modelo, pero hablando, por ejemplo, de un cliente que se dedicaba a hacer botellas para el shampoo que todos compramos, pues bueno, decidieron que la botella del shampoo era muy tradicional, ¿no? Botella cilíndrica, taparrosca en la parte superior, y quisieron hacer algo innovador. La botella era muy ergonómica, con una forma completamente distinta, y lo que hicieron fue un renderizado, poner anuncios espectaculares en la calle y hacer un estudio de mercado. Se dieron cuenta que la botella no le gustaba al público porque tenía ciertas características que iban a complicar el vaciado, el guardado, se ponía de manera inversa, etcétera. Y lo que hizo esta compañía fue rediseñar la botella. Cuando tuvieron la aceptación del público, ahora sí continuaron con todo el proceso de manufactura. ¿Cuál es la importancia de esto? Hasta este punto, lo que ustedes están viendo en pantalla no existe. No he comprado absolutamente un solo tornillo, no he cortado una lámina de metálica,
no he maquinado ningún componente y yo ya puedo conocer una respuesta del mercado. Eso es algo importante a trabajar. Y obviamente acá lo que vemos, bueno, es una especie de cama, como seguramente las han visto en las plazas, esta campana, pero podemos ver elementos. Por ejemplo, aquí ven ustedes un componente, una maquinaria agrícola que tiene cientos o miles o cientos de miles de componentes, en donde yo puedo conocer de manera muy simple cómo se vería. Voy a avanzar a la siguiente. Observen el nivel de detalle que yo puedo tener. Y en realidad esto me va a permitir pues ya tener una muy buena idea, ¿no?, de cómo va a ser el componente ya en un escenario real. Y ahorita lo que ustedes están viendo es, o simulando, pues es prácticamente que el componente está perfectamente pintado, limpio y demás, pero ustedes pueden agregar cualquier textura que a ustedes les interese. Por ejemplo, una textura de óxido, si es que así se requiriera, para poder simular que este componente se conecta, por ejemplo, con algún tractocamión o con algún remolque que ya tenga cierto uso. Entonces puedo yo simular esas características, es decir, yo puedo apegarme a la realidad tanto como lo desee, y los parámetros a controlar son muy simples, y pues ahí es en donde también ya la experiencia que ustedes van teniendo pues va surgiendo bastante efecto. Aquí ven otro en donde ya vemos, por ejemplo, reflejos, opacidades, colores, texturas. Vemos, si se fijan, un reflejo en el piso que yo he marcado acá en este componente, en las rejillas con ciertas características, y esto ya lo hace el software de manera automática porque tiene una biblioteca de materiales ya predeterminada que inclusive está conectada desde la parte de diseño. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Aquí vemos otro ejemplo, por ejemplo, una motocicleta que pues no existe, un prototipo, en donde pues ya puedo yo generar mis renderizados para poder conocer pues cualquier característica. Entonces, para esta presentación, pues bueno, puedo utilizar en realidad el modelo que queramos. Para esta demo voy a utilizar este modelo que es pues una rasuradora. Ustedes pueden ver ya en el modelo 3D pues cómo es el movimiento, cómo es el ensamble de este componente, un listado de materiales, un explosivo para ver cómo se controla. Y como pueden ustedes apreciar, ya desde la etapa de diseño, este componente tiene materiales agregados, opacidades, colores, texturas que vienen directamente conducidas por la tarjeta gráfica de mi computadora. Es decir, hasta este punto no es un renderizado, simplemente estoy agregando colores, texturas, opacidades y reflejos. Es todo lo que estoy colocando dentro de esta aplicación. Entonces, lo que voy a hacer ahora sí es brincar a mi herramienta 3D para podérselos mostrar en vivo un poco un recorrido de cómo funciona. Y lo que ustedes ven en la pantalla es la interfaz de Solid Edge 2021. Estamos próximos a lanzar la nueva versión 2022, más o menos entre mediados y finales de septiembre, a la cual serán invitados. Pero para esta versión 2021 y el resto, pues ya tienen ustedes, lo que me gustaría resaltar es desde el inicio, el entrenamiento completamente integrado. ¿Se acuerdan que lo comentamos hace un momento? Si ustedes van a la parte superior, van a ver una pestaña que dice Learn o aprendizaje. Aquí el software ya les dice los paths recomendados para poder explotar la herramienta. Es decir, si eres un usuario nuevo, si eres un usuario que viene de otra tecnología, si eres un usuario que quiere aprender temas avanzados, el software te dice, toma todas estas lecciones para poder explotar la herramienta. Es una solución completamente basada en un sistema operativo Windows que aprovecha pues todas las ventajas, como la organización de barras en la parte superior, control C, control Z, todos los comandos que estoy acostumbrado a trabajar lo puedo utilizar. Y finalmente una plataforma que está también optimizada para el trabajo de grandes ensambles. ¿A qué me refiero con grandes ensambles? Miles o cientos de miles de componentes. La computadora que ustedes tienen actualmente, el software lo optimiza, y eso se debe pues al kernel o al motor matemático que tiene para funcionar dentro de la aplicación. Entonces, lo que vemos en pantalla pues es justamente el ensamble de este componente que nosotros veíamos en el video. Yo puedo hacer un acercamiento e inclusive pudiera yo ocultar o mostrar las características que a mí me interesen sin ningún problema. O sea, yo puedo estar filtrando los componentes, haciendo algunos cortes, vistas de sección. Y si yo me acerco, quiero mostrarles cómo ya cada uno de estos componentes y secciones o superficies tienen un material agregado. Eso se hizo muy fácil. Simplemente si yo abro un componente de manera aislada, pues podría yo conocer dentro de sus características de qué material fue hecho y características adicionales. Ahora, esto es independiente a si la pieza fue generada dentro de la aplicación o fue una pieza o un modelo importado. Las características de renderizado trabajan exactamente de la misma forma y no hay ningún problema. Como ustedes van a ver a continuación, pues bueno, yo lo que tengo es una parte de la carcasa
electrónicamente, en donde tengo obviamente todas las operaciones, y aquí me dice ya en el material, desde aquí yo comienzo, es decir, tengo un material agregado de una biblioteca de materiales ya predeterminada, en donde tengo pues aceros, aluminios, cobres, titanios, fibras, maderas, y es una biblioteca completamente abierta. Es decir, si yo quiero agregar alguna apariencia nueva, por ejemplo, un acabado o un vinil en tornasol, pues bueno, simplemente doy clic derecho, copiar y pegar, o agrego uno nuevo, una nueva característica, y lo que hago es agregarle las propiedades físicas. Y si es que solo voy a cambiar la apariencia, pues bueno, podría ser un copy paste, copiar y pegar, y cambiarle pues las características en esta imagen, así como características también de la parte de manufactura, como los achurados. Entonces, una vez que yo agrego, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué si yo estoy agregando un material ABS plástico de alto impacto que es rojo, en el fondo se ve como si fuera cromado? Bueno, lo que estoy haciendo justamente es agregarle un material, es decir, en este momento ya puedo yo conocer cuál es el peso de este componente, ¿sí? Material de plástico muy delgado, ahí podemos ver el peso en kilogramos o en miligramos o en lo que yo lo desee, pero tengo la capacidad también de agregarle pistas o pintar esas caras. Es decir, si a mí me interesa colocar, por ejemplo, en color rojo alguna característica de este modelo, puedo ir por caras, puedo ir por operaciones, puedo ir por cuerpos completos, pero bueno, para este modelo en particular, pues bueno, quiero mostrarles cómo puedo yo cambiar una cara. Así es como lo haría de manera muy simple, o pues si quiero regresar a lo que teníamos anterior, control Z y tenemos ese acabado. Ahora, no voy a meterme ahora en la parte de diseño como tal o en la parte fuerte de modelado, sino la intención es mostrarles cómo podemos trabajar este modelo para generar una fotografía. El software trabaja mediante los motores de una herramienta que se llama Keyshot, que está completamente integrada, en donde tengo básicamente dos botones voy a utilizar. La primera es quiero ir a Keyshot y el segundo es actualiza el modelo en Keyshot. Es decir, si yo hago algún cambio, alguna modificación en este modelo, pues simplemente doy clic en este botón y se actualiza el renderizado. Es así de simple. Una vez que yo doy clic en este modelo, pues bueno, se va a abrir esta otra aplicación. Como ven ustedes, pues ahora sí ya el renderizado o la imagen, el modelo tiene otro acabado. ¿Por qué? Porque ya está funcionando no solamente la tarjeta gráfica, sino están empezando a funcionar los procesadores para ahora sí ya aplicarle luces, refracciones, colores particulares ya de la parte justamente de renderizado. Entonces, este es el modelo pues completamente en 3D, de igual forma yo lo puedo rotar, puedo hacer acercamientos y como ven cuando yo giro mi cursor, pues ahí el software hace como un pixeleado que justamente lo que hace es cuando yo me detengo, pues trabajan esos motores para poder hacer el renderizado que yo le estoy solicitando. Entonces voy a hacer por aquí un acercamiento para que ustedes puedan ver cómo se empieza a colocar el material en cada una de las zonas. Observen cómo empiezan a desaparecer esos puntitos o esos píxeles y se empieza a poner el color con los refracciones, opacidades, colores, texturas y demás que yo he preseleccionado. Dentro de la interfaz, también una interfaz muy amigable. Lo que yo voy a tener prácticamente son 7 botones en esta parte superior, en donde tengo el apartado de materiales. Aquí, si bien en la parte de diseño ya teníamos aluminios, cobres, titanios, fibras, maderas y prácticamente una biblioteca abierta, bueno, aquí ya tengo una biblioteca pues mucho más grande, en donde tengo pues elementos inclusive para arquitectura como piedra, tengo elementos como alfombra o tela, luces neón, luces LED. Tengo la parte de líquidos. Si quisiera yo, por ejemplo, hacer un renderizado de una alberca, puedo agregar pues como tal el líquido, el agua, con la transparencia que a mí me interese. Elementos para pintar, plásticos, metales, cepillados, etcétera. O sea, realmente es una biblioteca muy amplia. Observen aquí, por ejemplo, si yo doy clic en maderas, pues puedo también tener pues todos los tipos de madera que a mí me interese. Esto lo hago más grande, más pequeño. Las esferas las puedo hacer también o cambiar de orden si es que a mí me interesa. Y nuevamente la ventaja es que es una biblioteca completamente abierta. Dentro de la plataforma también y la página de Keyshot, yo puedo meterme para descargar más materiales y más acabados. Obviamente aquí están los materiales pues más comunes, que son muchísimos, pero si yo entro a ver metales, pues ustedes por ejemplo van a ver pues la parte de aluminio, cepillados, cromados con algún color en particular. Pero ¿qué hay de que yo quiera, por ejemplo, una apariencia, como lo comentábamos hace un momento, de óxido o tornasol? Bueno, ese tipo de apariencias yo simplemente entro al sistema, la descargo en un formato
pues ahí en particular de Keyshot, lo coloco en una carpeta dentro de mi directorio C y se utiliza exactamente de la misma forma. ¿Cómo voy a agregar los materiales? Bueno, imaginemos que pues digamos, gatillo que tenemos o con lo que se prende o se apaga este elemento o cualquier carcasa, pues yo lo quisiera cambiar no a un material rojo, sino obviamente será exactamente igual de plástico. Lo quiero a lo mejor de plástico transparente para que ustedes puedan ver cómo funciona. ¿En qué color? Pues el que ustedes gusten. Simplemente lo que hacen es tomarlo y observen cómo el software automáticamente, y gracias a que estamos utilizando un modelo 3D, lo que hace es detectarme la pieza o la cara que yo le estoy solicitando. Es decir, no lo pone en todo el modelo, simplemente lo va a agregar en la cara que a mí me interesa, porque yo así lo estoy estableciendo, respetándome siempre también lo que le llamamos la intención de diseño. Es decir, si yo tengo una mesa, por ejemplo, con 4 patas y 4 gomas en la parte superior y le digo que una es de caucho, pues bueno, las 4 las pondrá de caucho porque es la misma pieza, aun cuando yo lo puedo también trabajar de manera independiente. Observen aquí el nivel de detalle que yo puedo tener. Obviamente la pieza, como comentamos, pues tiene cierta transparencia. Aquí vemos si yo me acerco o me alejo, pues puedo ir teniendo el detalle, pero aquí es en donde justamente ya entran todos esos motores para poder ir viendo pues cómo funciona las transparencias con todos los ribs o los refuerzos que tiene una parte plástica, justamente para pues poder asemejar una fotografía de la mejor manera. Entonces, así es como pudiéramos ir trabajando nosotros nuestro modelo. Ya hablamos de la parte de materiales. Materiales y colores van muy de la mano, es decir, nada más es conocer, pues, si yo quiero aplicar o sobreaplicar, digamos, un color en alguna de estas caras sobre el material que ya estipulamos. Eso lo podremos saber como un recubrimiento. O una textura también lo puedo trabajar. Algún vinil, por ejemplo, que yo quisiera aplicar sobre una pieza metálica, pues bueno, no es como tal un material, sino es una textura que yo aplico, que también lo puedo hacer sin ningún problema. El siguiente apartado es el entorno. Empiezo yo a configurar aquí. Si ustedes ven el entorno detrás de esta máquina de rasurar, pues vemos simplemente un color degradado en color gris. Lo que yo voy a empezar a trabajar es desde las luces. Aquí, si se fijan, obviamente no aparecen, pero en el apartado de la derecha es donde yo voy viendo todas las propiedades de lo que voy insertando de la parte izquierda. Es decir, en la izquierda veo materiales, a la derecha veo los ajustes de ese material. A la izquierda agrego luces, a la derecha veo las propiedades de esa iluminación. Entonces, lo que yo voy a poder controlar es desde qué altura tiene la luz con respecto a esta máquina de rasurar, qué tanta sombra quiero que emite el componente, nuevamente como si simulara yo alejar o acercar ese componente, qué tanto está en cerca del piso este dispositivo. Todo eso lo voy a empezar a controlar. Y para ello yo también tengo imágenes o entornos ya predeterminados. Como ven ustedes aquí, bueno, simulamos que tenemos 2 paneles o 2 focos, 2 entradas o 2 fuentes de emisión de luz, que tengo 3, que tengo 4, arriba, abajo, dependiendo, o inclusive que yo tengo una escena. Quiero simular que mi componente se encuentra, por ejemplo, en la calle, en una carretera, si hablamos de un renderizado de un auto, por ejemplo, una motocicleta, una bicicleta. Bueno, quiero simular que está en la calle. Lo que le voy a agregar aquí no es la imagen, son todas las luces que corresponden a esa imagen o a ese entorno. Ahora bien, si yo quiero agregar, por aquí voy a jalar, por ejemplo, un panel simplemente de luz. Observen cómo estoy simulando que agrego la luz en la parte superior. Ahí perfectamente vemos pues cómo cambian las refracciones de este componente, y desde luego pues ya pudiéramos ir trabajando con este modelo, dependiendo qué es lo que yo ya vaya buscando. Ahora agrego esta luz para que podamos ver los materiales en la parte superior y algunos cambios más interesantes. Y lo que voy a hacer es ir a al siguiente apartado, que acá le llamamos respaldos o escenas, en donde ahora sí, yo lo que puedo hacer es agregar o simular qué pasaría si yo tuviera esta máquina rasuradora en, por ejemplo, una cocina, en un baño, ¿no? O en el empaque, en una tienda. Como veíamos la cocina hace un momento en una casa, bueno, pues yo también lo puedo hacer sin problemas en este apartado. Y eso basta con agarrar la imagen que yo tengo en la parte de la izquierda y voy a seleccionar la primera, soltar, y lo que el software va a hacer es agregar esa imagen. Obviamente aquí lo que yo voy a hacer ya es pues comenzar a jugar un poco con la parte de las perspectivas, las imágenes,
las inclinaciones para que yo pueda poner el componente como justamente a mí me interesa colocarlo. Eso es muy simple de trabajar. Con el mouse tengo yo pues la característica o la capacidad prácticamente de hacerlo, como ustedes pueden ver, con clic izquierdo, con el scroll, acerco, alejo el componente. Eso pues lo puedo hacer sin ningún problema. Dentro de mi escena, lo que también yo puedo estar trabajando, o de mi entorno o la iluminación que yo trabaje, aquí ustedes pueden ver la imagen de respaldo. ¿Qué pasa si yo modifico esa imagen de respaldo? Bueno, aquí pueden utilizar ustedes cualquier formato comercial, JPG, PNG, .gif, para poder colocar justamente esa imagen. Es decir, no hay que hacer nada adicional, que simplemente seleccionar. Y observen, voy a colocar ahora, por ejemplo, unas toallas. Entonces yo quiero simular que mi componente se encuentra sobre esas toallas. Bueno, pues simplemente modifico el componente, modifico. Observen cómo cuando giro, voy a intentar hacerlo otra vez, el software automáticamente agrega en la parte inferior la sombra correspondiente al suelo que yo estoy insertando. El software de manera predeterminada identifica. Eso es algo que yo puedo variar. Entonces voy a colocar este componente en donde a mí me interese. Y observen cómo cuando yo suelto el cursor, ahí es en donde el software empieza a trabajar. Aquí, adicionalmente, pues lo que hago es agregarle, si quiero sombra o no quiero sombra, alguna oclusión, por ejemplo, o hacer más marcadas esas sombras, o inclusive si quisiera yo agregar un plano para poder hacer un corte en la pieza, simulando que se está, digamos, semi insertando en esta tela. Es decir, vamos a simular que está mucho más acolchada. Entonces, pues para ello simplemente puede ir a edición, puedo añadir una geometría y puedo añadir un plano de suelo. Ese plano de suelo, lo único que tengo yo que trabajar es decirle justamente en dónde se va a encontrar. Y pues para eso voy simplemente a la posición que a mí me interese. Y pues la forma de moverlo es realmente simple por medio de una triada de referencia. Entonces lo que voy a hacer aquí es subirlo ligeramente. Observen lo que estoy haciendo, voy a subirlo de manera más drástica para que vean. Estoy cortando el componente hasta o con respecto a un plano que yo tengo predefinido. ¿Cuál es? Bueno, ustedes lo pueden colocar sin ningún problema. Entonces aquí basta con subir o colocarlo en donde a ustedes les interese. Por aquí con el cursor. Simplemente me interesa cortar y de manera muy suave en la parte inferior para simular que el componente está pues ligeramente metido dentro de lo que sería esa tela. Aquí las sombras ya las puedo seguir trabajando, las puedo seguir configurando para por ejemplo ajustar la parte de suelo y justamente esas sombras. Entonces voy a ir a la parte del entorno y pues aquí la sombra, si quiero que sea completamente negra, si quiero que sea más grisácea, dependiendo, pero el software aquí ya de manera predeterminada lo que hace es pues colocar esos colores en base al material. Es decir, si yo tuviera un componente rojo y hago pasar un componente rojo translúcido y hago pasar luz, pues la sombra será medio rojiza. Eso lo puedo trabajar sin ningún problema. Entonces todo es, como ven, dinámico. Aquí lo que yo puedo estar configurando es cómo va a estar esa sombra, de dónde viene, en dónde la voy a colocar. Y como ven ustedes, pues generar un renderizado se vuelve realmente muy simple. Puedo trabajar con la iluminación también, iluminación de suelo, que genere sombras propias este componente, rebotes de luz, depende qué es lo que vaya a trabajar. Si estoy colocando, por ejemplo, una cocina, materiales de lámina, pues tienen reflejos de luz importantes. Entonces aquí también lo puedo hacer sin ningún problema. Y finalmente la cámara es un punto muy importante que yo puedo controlar, simulando que ustedes tomaran justamente esta fotografía. Pues yo puedo, todo este ajuste que yo tengo aquí es como si ustedes tuvieran una cámara y lo que hicieran es girar el lente para hacer el enfoque. Bueno, esos son los valores que yo tengo aquí. Tengo la parte de la distancia, tengo el azimut, tengo la inclinación, el giro y algunos otros ajustes de lentes, si quiero, por ejemplo, perspectiva, si lo quiero ortográfico. Son valores con los que ustedes pueden ir jugando, así como la profundidad de campo. Esas fotografías en donde ustedes ven por ejemplo, todo un escenario, pero lo único que está enfocado es una persona o un componente. Todo lo demás tiene cierta distorsión o está difuminado. Eso es la profundidad de campo. Simplemente lo que hago es aquí activarlo. Bueno, y el software lo que va a hacer es, observen, agregar cierta transparencia. ¿A qué está enfocando en este momento? Pues bueno, está enfocando a la parte frontal de la toalla. Entonces ya cuando genere yo esta característica, pues puedo yo decirle, quiero que enfoques al componente, o quiero que enfoques a este punto en particular, o quiero que
mediante este campo dinámico pues puedo yo irlo moviendo. O lo desactivo y pues tengo siempre los ejemplos. Como ven, pues la interfaz es muy simple de trabajar, y en la parte inferior yo tengo, bueno, la capacidad de importar los elementos como lo hicimos con la imagen, ver la librería, que es la parte de la izquierda, el proyecto, que es la parte de la derecha, generar una animación como la que veíamos en el video inicial, en donde puedo hacer una simulación de cómo se arma o cómo se abre el componente, o que gire, o una presentación de producto. Y mi punto final es un renderizado. Este renderizado, aquí todavía no, aquí tengo un render previo. Aquí lo que yo voy a hacer es, inclusive ya jugando como comentábamos con esta parte de la perspectiva, para poder hacerlo lo más parecido a una fotografía posible, pues yo finalmente lo que voy a hacer es pedirle al software que ahora sí entren a trabajar todos los procesadores para hacer una imagen de alta resolución en HD, en 2K, en 4K, en 5K. El software la va a hacer en la resolución que a mí me interese. Tengo valores preestablecidos que básicamente es lo que les comentaba: HD, 2K, 4K, 5K, en donde pues la resolución puede ser tan grande dependiendo de para qué lo vaya yo a utilizar. Si quiero hacer una imagen para una presentación en PowerPoint, pues una imagen en alta resolución podría ser suficiente. Si lo que quiero es sacar una imagen para poder imprimir una lona y colocarla en la entrada de un edificio, bueno, necesito yo también una resolución mucho más alta, y ahí es en cuando entran inclusive ya parámetros de diseño gráfico como los DPIs. Entonces el software no tiene ningún problema por hacerlo en el formato que yo quiera establecer, los más comunes: PNG, JPG, XR, PSD y TIFF, que bueno, prácticamente son los que puedo yo trabajar de manera predeterminada. Aquí me solicita, bueno, ¿en dónde vas a hacer tú el render? Ahora voy a cambiar la ubicación a mi directorio C, simplemente para que sea más simple de ubicar, y colocar aquí, por ejemplo, render demo 1. Le voy a dar renderizado, y lo que va a hacer el software ahora sí es colocar a todos mis procesadores, cuántos, dependiendo los que tenga su máquina, y ahí arriba dice una barra que dice renderizado, 15, 16, 19, 22%, y va avanzando. A medida de que yo vaya utilizando elementos e imágenes de mi biblioteca, pues el renderizado es más rápido. Es decir, esa imagen de la toalla, pues ya en algún proceso previo pudo ser que se haya renderizado. Entonces lo que hace es enfocarse en cómo afecta la luz y las características en ese componente. Una vez que acabe este render, pues bueno, prácticamente yo tengo ya una imagen fotorrealista de esta característica, en donde ustedes me piden que yo haga una máquina de rasurar en color azul, en color rojo, en color verde, con el logo de mi empresa, pues en cuestión de unos minutos yo lo puedo hacer sin la necesidad, como comentábamos, de tener el producto físico. Simplemente guardo, y si ahora voy yo a mi ubicación en C, pues lo que yo voy a tener es el render demo 1. El peso pues obviamente irá completamente ligado a la calidad y resolución que yo tengo, y pues lo que tengo ahora es el renderizado ya de este componente. Obviamente ahora usamos una característica predeterminada, pero ya puedo yo ver algo muy apegado a lo que fuera una fotografía. Entonces básicamente, como ven, es como funciona la aplicación de manera muy simple, y es algo que me va a permitir pues tomar pues sí, ventaja de todos los elementos justamente que nosotros tenemos para poder compartirlos de manera interna o a mi cliente, a mi proveedor, y pues sobre todo conocer la respuesta del mercado, ¿no? Eso va a ser muy bueno para optimizar mis componentes. Entonces, regresando a la presentación, voy a poner otra vez la imagen para que ustedes puedan ver. Ahora sí, pues ya tienen una muy buena idea de cómo funciona y cómo se generaron estas imágenes. Agregamos simplemente colores, texturas, refracciones, opacidades. Este no tiene fondo, por ejemplo, pero podríamos hablar de esta otra, en donde ya podemos ver algunas sombras, transparencias, opacidades, los colores, cómo se aplican las luces. Y pues bueno, ahí tengo yo sin duda ya imágenes mucho más reales de cómo se está trabajando este componente.